de los cursos dentro de la carrera de agronomía es microbiología general. Y uno de los temas fascinantes de ese curso son las bacterias. ¿Qué tal? Soy Nick Velázquez, estudiante del sexto ciclo de la carrera de agronomía en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Acompáñenme por favor en esta exposición donde abordaremos diversos aspectos de estos seres microscópicos. Empecemos. El origen de la vida en la Tierra está ubicado cronológicamente hace 3.800 millones de años. La creciente complejidad química de aquel entonces del medio dio origen a las bacterias. Las bacterias son un grupo extraordinario y diverso y abundante de microorganismos constituidos cada uno por una célula procariota. El adjetivo procariota proviene del griego antiguo pro, que significa antes de, y carian, que significa núcleo. Así, una célula procariota es una célula que no posee núcleo. En el árbol filogenético, los organismos procariotes constituyen dos dominios: las bacterias, que incluyen todas las bacterias, y las arqueas, que engloban a todas las bacterias. Como antecedentes históricos podemos mencionarlo que antes del siglo XVII la humanidad no conocía la existencia de las bacterias, pero sí de sus efectos, como la peste negra, la tuberculosis, el cólera y muchas otras enfermedades infecciosas que arrasaban a las poblaciones en esos tiempos. ¡Wow! Las bacterias. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio creado y elaborado por él mismo, y las llamó animalículos, que significa animalitos. El nombre bacteria proviene del griego bacterium, que significa bastoncitos, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg, que fue un microbiólogo alemán. En 1876, Koch demostró que la bacteria Bacillus anthracis causa el anthrax. En 1882, que Mycobacterium tuberculosis causa la tuberculosis. Y en 1883, que Vibrio cholera causa el cólera. Y a este tiempo no se sabía. Adentrándonos un poquito más a lo que son las bacterias. Bueno, se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, en el subsuelo, en el agua, glaciares, afloramientos hidrotermales en el fondo del mar, en el fondo del océano, tractos digestivos de animales, nódulos de raíces vegetales, desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el espacio exterior. ¡Qué fascinantes son estas bacterias! Se estima que hay aproximadamente 2.500 millones de bacterias por cada gramo de suelo fértil y 1 millón de bacterias por cada mililitro de agua fresca, pues, ¿no? Entonces, una persona puede tener más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos tiene aproximadamente 30 billones de células humanas y entre 40 y 60 billones de bacterias. Dentro de la estructura bacteriana, una bacteria mide entre 1 a 10 micrómetros de diámetro y su estructura consiste en 3 factores: citoplasma, membrana plasmática y pared celular. El citoplasma bacteriano es el compartimiento encerrado por la membrana plasmática y contiene ARN, ADN, ribosomas, proteínas, moléculas diversas, pero no posee organelos rodeados por membranas ni citoesqueleto desarrollado. Bueno, son detalles. Los procesos de replicación, de transcripción y traducción se realizan dentro del citoplasma. Bueno, hay también que considerar que el ADN bacteriano es una molécula que forma asas, o sea, enzimas, en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular único, el cual está anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser la resistencia a ciertos antibióticos. Un plásmido que se ha incorporado a un cromosoma se denomina episoma. Eso es un dato curioso. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por 2 subunidades, 30S a 50S, y en total contienen 3 moléculas de ADN ensambladas con 55 proteínas, aun cuando las bacterias no poseen citoesqueleto bien definido.
Algunas proteínas bacterianas son homólogas a las proteínas del citoesqueleto de células eucariotas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de eucariontes, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina en eucariontes. La membrana plasmática o celular es la estructura semipermeable que delimita la célula y su función mantiene las diferencias entre el interior y el exterior de la célula. La membrana plasmática de una bacteria es semejante a la de una célula eucariota, excepto porque tiene complejos asociados con la generación de energía, como en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos y los rotores y extractores de flagelos, además de no contener colesterol. Son detalles. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma, característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglicano constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. La cápsula bacteriana es una capa protectora formada generalmente por glucoproteínas y polisacáridos que las bacterias poseen en el interior de su pared celular. Bueno, adicionalmente a la estructura básica hay que mencionar que muchas bacterias poseen uno, dos o más flagelos que les confieren la capacidad de movimiento. Un flagelo es pues un filamento helicoidal constituido por subunidades repetitivas de la proteína flagelina. El flagelo puede girar como un hélice por estar unido a su base a un rotor, el cual se desliza sobre un estator. El rotor y el estator están inmersos en la pared celular y la membrana plasmática es gradiente, el gradiente electroquímico protones a través de la membrana plasmática proporciona energía de rotación del flagelo al pasar por los rotores a través del estator y empujar el rotor. Al girar un flagelo, en el ambiente, la bacteria se desplaza y ese desplazamiento, comúnmente orientado por estímulos ya sean químicos, luminosos o magnéticos, un comportamiento que se denomina tactismo. En el caso de las fimbrias, son filamentos proteínicos simples distribuidos sobre la superficie celular que la bacteria utiliza para adherirse a superficies sólidas o a otras células. Un pilus es un apéndice tubular que permite a una bacteria unirse a otra bacteria. Durante la conjugación bacteriana, el pilus se puede utilizar como conducto de transferencia de ADN de una bacteria a otra. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en tres. 1. Cocos, que tienen forma redondeada, y si la estructura está formada por dos cocos, se llaman o se denomina diplococo. Las estructuras con forma de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conoce como estafilococos. 2. Los bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastones, ¿ya? Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos y cuando son flexibles se les llama espiroquetas. Y cuando tienen forma espiral incompleta como una curva, se denominan vibrios. Según su pared celular, podemos decir que no todas las paredes celulares bacterianas son iguales. No, la técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación de colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y en Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de esas bacterias se rodean además de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. ¿Ya? Así se denomina. Por otro lado, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante.
El compartimento entre la pared celular y la membrana plasmática se denomina periplasma. Dato curioso al dato. La pared celular de las bacterias es diferente de la que poseen las arqueas, hongos y plantas, las cuales están hechas respectivamente de glucoproteína, quitina y celulosa. La clasificación según su metabolismo, bueno, se puede decir que el metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base a 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono. Lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación de las bacterias se clasifican en 2, en autótrofas y en heterótrofas. Las autótrofas obtienen el carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. ¿Ya? 2. Por su fuente de energía. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiótrofas, ¿ya? Las fotótrofas utilizan la luz como fuente de energía y las quimiótrofas obtienen energía mediante las reacciones óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en, bueno, según el tipo de donador, ¿ya? El tipo de donador de electrones que utilizan. Por ejemplo, las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como el hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitótrofas, ¿ya? Y a las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denomina quinioorganotrofas, ¿ya? Y 3, su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración. Las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno, sino otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir, son autosuficientes. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, esto dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias, estrictamente hablando, son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Pasamos ahora a la reproducción. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, que quiere decir una forma de reproducción asexual por la que una célula se divide en 2 células hijas idénticas. En la bacteria Escherichia coli, por ejemplo, el proceso de fisión binaria consiste básicamente en replicación, segregación y partición. Cuando hablamos de replicación, la célula sintetiza una copia idéntica de su cromosoma circular único. El cromosoma original permanece fijo a un extremo del bacilo y el cromosoma que está siendo sintetizado se fija al extremo opuesto. 2. Segregación. La célula se alarga entre ambos polos del bacilo, los 2 cromosomas se separan. Y por último, cuando hablamos de partición, la proteína FTSZ forma un anillo medial y contrae a la membrana plasmática, se sintetiza el septo medial y la célula se divide en 2 células iguales. En condiciones apropiadas, una bacteria puede dividirse en promedio cada 20 minutos. Cada 20 minutos tenemos una bacteria. Con respecto a la transferencia horizontal, las bacterias pueden obtener ADN del ambiente por al menos 3 formas de transferencia horizontal. 1. Transformación. La bacteria obtiene ADN, por ejemplo, un plásmido, ya sea producido por ingeniería genética o de una célula procariota muerta. ¿Ya? Es una forma. 2. Transducción. La bacteria obtiene ADN de un bacteriófago, que es un virus que ataca a bacterias. Y 3, cuando hablamos de conjugación, la conjugación bacteriana de una bacteria donadora extiende un pilus y entra en contacto con una bacteria receptora. Y en ese momento se transfiere el ADN. Ahora hablemos de endoesporas. Algunas bacterias como Clostridium, Anaerobacter, Bacillus y otras pueden formar endoesporas que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas.
Las endoesporas también permanecen en un estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia, pudiendo soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endoesporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Vemos que duran bastante, ya quisiéramos vivir tanto como ellas. Dentro de la importancia de las bacterias, en la naturaleza una función ecológica de las bacterias es la descomposición de la materia orgánica en precursores simples como el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, minerales, los cuales quedan disponibles en el ambiente para ser reutilizados en procesos de síntesis por las diferentes formas de vida que puedan existir en nuestro planeta. En tractos digestivos de animales rumiantes como las vacas, por ejemplo, las bacterias han establecido una relación de simbiosis, ¿ya? Donde la vaca come hojas para subsistir y las bacterias degradan la celulosa y así generan energía. La función biosintética de las bacterias también es fundamental. En el tracto humano, por ejemplo, diversas especies bacterianas fermentan los carbohidratos complejos, convierten las proteínas de la leche, por ejemplo, en ácido láctico y sintetizan ácido fólico, vitamina K y biotina, muy importantes para nosotros. Las plantas son fotosintéticas, pero incapaces de fijar el nitrógeno del aire. Dependen de bacterias fijadoras de nitrógeno como el Rhizobium, la Anabaena, el Nostoc, la espirulina, que transforman el nitrógeno del aire en amoníaco y posteriormente en nitrato para principalmente, esa es una fuente de energía para las plantas que hay en el suelo. Así los animales dependen de las plantas y las plantas dependen de los animales. Entonces, en biotecnología la actividad bacteriana se ha utilizado en procesos industriales como en la producción de insulina, anticuerpos y numerosos fármacos de ingeniería genética. También se utiliza el tema de las bacterias en el control de plagas mediante productos biodegradables, los cuales son inocuos para otras especies. Y con respecto a la elaboración de alimentos fermentados que muchas veces compramos, el yogur, el queso, la mantequilla y el vino, en procesos también de fermentación de bacterias comúnmente se denomina o se utilizan junto con levaduras y mohos, ¿ya? La producción del alcohol, el alcohol etílico, el ácido acético y la acetona también se producen con bacterias. Y en descomposición de basuras tóxicas y tratamientos de aguas residuales, etc. Su aplicación de las bacterias son muy beneficiosas también para nosotros. En la investigación científica, las bacterias han sido objeto de intensa investigación en todos los campos de la biología por ser microorganismos fáciles de manipular y de crecer con requerimientos mínimos. Además, poseer altas tasas de reproducción y de mutación. Una notable capacidad de adaptación al ambiente, genomas comparativamente menos extensos y procesos celulares menos complejos, ¿ya? Entonces son importantes las bacterias. Todo conocimiento científico que se ha podido obtener de las bacterias ha servido de base para el estudio de organismos comparativamente más complejos. Entonces vemos ahí la importancia. Bueno chicos, profesor, espero que les haya gustado la exposición. Quiero mandar un saludo, también un agradecimiento a los miembros de mi grupo, a Rocío Pinedo y a Ángelo Hurtado, que han contribuido también enormemente a la elaboración de este presente video. Hasta luego.